Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. La verdad es que para mí es un gran gusto el compartir con ustedes este tema que es de suma importancia y sobre todo pues que está adquiriendo mucha relevancia con el tema de desplazamiento como tal a causa de múltiples motivos, como bien lo mencionó el maestro Danilo. Y pues básicamente lo que nosotros pretendemos con este diplomado es que ustedes desde sus espacios tengan todas las herramientas necesarias para poder tener certeza de ciertos conceptos, de ciertos elementos y sobre todo de que puedan proponer con las temáticas vinculadas para que puedan hacer efectivo pues todo este tipo de medidas que se quiere para la mejora de todas las dinámicas que se dan dentro de la sociedad guatemalteca como tal. Para poder determinar cómo va a ser básicamente la línea del curso del primer módulo. Primero que nada, pues a mí realmente me gusta mucho que la dinámica sea bastante participativa. Acá pues yo me puedo dar cuenta, ¿verdad? Que tengo a varios docentes, licenciados, licenciadas, que pues tuve la oportunidad y la dicha de compartir con ellos dentro de la formación de pregrado y de posgrado. Y pues para mí es un placer el estar en este espacio. Y pues desde ya me quedo a la disposición de poder ser como un mediador, de un facilitador de este tipo de temática. He tenido pues la oportunidad de estar en espacios donde se vincula bastante pues a la temática como programas de protección internacional principalmente y pues ahora que estoy en el área de inclusión económica de personas refugiadas pues en el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces, deme un segundo, voy a proyectar la presentación. Mientras, pues para dar como un espacio de receso entre la primera sesión, vamos a tomarnos 2 minutos para poder pues despejarnos en lo que yo proyecto la presentación y pues al volver ya vamos a delimitar con más precisión cómo va a ser la dinámica. Madre, esa mala noticia no me la había dado ahorita. De acuerdo, entonces vamos a iniciar. El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy, pues es acerca sobre las causas estructurales y características de la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana. El día de hoy, pues ya tuvimos la oportunidad de tener un preámbulo bastante claro sobre cuál es el contexto que nosotros manejamos como Guatemala y sobre todo como región acerca de la movilidad humana y enfatizado en la niñez migrante como lo es el eje central del diplomado. Entonces,
lo que vamos a abordar el día de hoy. Me comentan si pueden ver mi pantalla y si está cambiando, por favor. Sí, se ve. ¿Sí Ok, se ve? de Sí acuerdo. se ve. Entonces, ustedes pueden ver acá los principales 6 apartados que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Pues dada la lección inaugural, probablemente no vayamos a abarcar todo el contenido, todas las actividades previstas para la sesión del día de hoy. Sin embargo, para el siguiente martes vamos a tratar de ir condensando todos estos ejes que son de suma importancia y que tenemos que manejar básicamente para que podamos completar con éxito cuál es el producto final de este módulo, que básicamente es el poder crear un glosario científico acerca pues de los temas, de los conceptos más importantes que se aborden en en estas 4 sesiones. Entonces, desde ya, yo les insto a que puedan ir tomando nota de aquellos conceptos que ustedes consideren que puedan completar su glosario para poder adelantar un poco más. Les comento, ¿verdad? Que tiene que ser un glosario creativo, tiene que ser un glosario bastante objetivo que ustedes van a tener que crear con sus grupos de trabajo. Este glosario va a tener un punteo de 30 puntos que va a ser combinado con todos los demás productos que ustedes van a tener que presentar para poder aprobar el diplomado como tal. Tal y como lo mencionaba el licenciado Alfonso, vamos a tener 2 puntos de asistencia, lo cual va a ser también muy importante. Yo les voy a mandar, además de la evaluación formativa que se tiene que enviar en cada sesión, yo les voy a compartir un link de asistencia en determinados momentos de las clases, porque si se los comparto al inicio, probablemente pues solo se llene y ya después uno se sale, ¿verdad? Entonces vamos a mandarlo en distintos momentos de la sesión para que podamos tener como bastante objetiva la asistencia del curso. Y de igual forma, pues la participación, ¿verdad? Acá pues ya veo varios nombres identificados con nombre y apellido. De lo contrario, pues voy a mencionar tal y cual le aparezca al usuario para que podamos interactuar todos y podamos participar. De acuerdo. Entonces, acá como bien quiero yo dejar pues bastante establecido estas normas o estas indicaciones es de que pues dado el tráfico, desplazamiento de nuestros trabajos y demás, el ingreso va a ser de 6:15, de 6 a 6:15 para que podamos ya estar todos conectados, todos y todas conectados y vamos a tratar pues de finalizar igual tipo 8:15, ¿verdad? Para que podamos aprovechar las 2 horas que están estipuladas para los módulos. Participación activa. Tal y como ustedes vieron en el programa que fue enviado, tiene que haber una lectura previa para que podamos estar todos y todas en sintonía. Entonces, previo a desarrollar el tema, pues voy a preguntar sobre las lecturas previas para que pues, podamos identificar, ¿verdad?, aquellos elementos, porque vean, el diplomado tiene bastantes temas muy interesantes y son objetivos, pero es necesario que pues todas y todos nos comprometamos, principalmente pues en llenarnos de todos estos conocimientos de las lecturas que fueron seleccionadas muy objetivamente, ¿verdad? También tenemos un espacio de receso. Considero que pues también es importante, ¿verdad? Que en medio de las 2 horas de los módulos tengamos un espacio para que podamos despejarnos, tomar un poco de agua y poder continuar, ¿verdad? Porque a veces cuando uno trabaja de corrido determinado tiempo, pues ya no procesa de la misma manera. Y también, pues acá tenemos la asistencia a todas las sesiones y las entrega de tareas, que básicamente son actividades que se van a dar acá dentro de la clase, que puedan contribuir al glosario que ustedes tienen que presentar al final. Entonces, bien, vamos a tener una actividad inicial. La actividad inicial es básicamente un Google Form que yo les voy a compartir. Es una evaluación diagnóstica. Vamos a evaluar, digamos, qué tantos conocimientos o insumos tienen ustedes. Por favor, identificar su nombre y pues para que podamos saber más o menos cuál es el parámetro que tenemos acerca pues de todos estos conceptos y de todos estos temas que se van a dar. Apagó su micrófono, Liz. Ay, muchas gracias, así es. Entonces ahorita les voy a compartir el link, que es un Google Form que vamos a tener que llenar con conocimientos previos, ¿verdad? Acerca de qué tanto Ya, por manejamos favor. estos conceptos. Mira. Les voy a recomendar, ¿verdad? Que tratemos de tener silenciado nuestro micrófono para que no interrumpamos pues a todos los demás, ¿verdad? Entonces permítanme un momento.
Ya que se la dio más barata. Yo sabía que iba a alegar. Noches. De veras que sí. A ver, Alejandra Cacao me parece que tiene encendido su micrófono. Yo puedo silenciarla también, ¿verdad? Pero para que tengamos precaución y podamos estar en sintonía todos. Acá les comparto el link. ¿Me pueden indicar, por favor, si pueden acceder a él? Son 4 preguntas o 5. Es una evaluación diagnóstica y básicamente es para poder medir en qué momento nos encontramos todos en cuanto a la identificación de contextos, ¿verdad? Sí se puede ver, Juan Luis. Ok, muchas gracias, Alexander. Son las 19:09 a las 19:13. Así que, por favor, vamos a dar el tiempo. De una vez vamos a responderlos, es decir, ahorita desde las 7:09 hasta las 7:13 vamos a tener para responder este formulario, así que por favor todos llenen cada uno de los apartados y al final incluyen su nombre para poder ir identificando, ¿verdad?, la participación de todos y todas en las actividades de clase. Licenciado, buenas noches, disculpe. Sí, buenas noches, cuénteme. Fíjese que yo trato de ingresar al link y lo he copiado y lo he pegado también para poder ver si logro ingresar, pero por alguna razón no logro ingresar al link. ¿Cuál es el mensaje que le sale? Fíjese que no me aparece nada, como que no lo pudiera copiar y pegar. Ah, sí me aparece un mensaje. Permítame. Ok. De igual forma voy a reenviarle el link para ver si le pueda funcionar. Por favor, si es tan amable. No No lo se logro preocupe. copiar. No lo logro copiar y pegar.
Bueno, si no, al final de clase vemos cómo me lo puede enviar, no se preocupe. Ah, vaya, está bien. Usted me dice. Ok, ahorita llevamos ya 17 respuestas y acá en la sala estamos 88, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de eficientar este proceso. Vamos a dar 2 minutitos más a las 7:15. Pero sí quiero conocer, ¿verdad? ¿Qué tanto están vinculados al tema? Tengo entendido que pues la mayoría de personas pues están en espacios donde tienen contacto o tienen algún tipo de relación con esta población, pero es importante puntualizar, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de actuación que tenemos en cada uno de estos escenarios? Tenemos ya 23 respuestas. Bien, ya vamos alrededor de las 36 respuestas. En lo que los demás compañeros van llenando su formulario, vamos a tener un pequeño espacio para conocer cuáles fueron sus impresiones de las lecturas previas que tenían que tener para la sesión de hoy, o bien qué es lo que ustedes consideran acerca de estos temas, ¿verdad? La primera lectura que tenían era acerca sobre los desafíos globales de migración y también tenían un texto denominado acerca de la migración y los derechos humanos en Guatemala. Entonces, sobre la primera lectura, ¿verdad? Acerca de los desafíos globales en migración, vamos a consultarle a la compañera Cintia Rodas. ¿Está por ahí? Compañera Cintia. Recuerden que su participación pues también es muy importante dentro del diplomado. Las personas seleccionadas fueron con la mira de que pues desde sus espacios pudieran aportar, ¿verdad? Entonces la atención que nosotros tengamos dentro de este proceso es sumamente importante para poder completar todas las competencias que nosotros planificamos. Me parece que no está la compañera Cintia Rodas. Me parece acá el compañero Kelvin Gómez. ¿Se encontrará por acá? De acuerdo, me parece que Cintia ya está. ¿Puede hacer uso de su micrófono, compañero? De acuerdo. El compañero Kelvin Li- Gómez. Licenciado, ya estoy por acá. ¿Ya? Perdón. No se Sí, sí, preocupe. sí. A ver, compañera, ¿usted tuvo la oportunidad de poder leer un poco acerca del tema previo para la sesión del día de hoy? No tuve acceso a la información que teníamos que De acuerdo, no se leer preocupe. antes de, pero puedo participar de si tengo Claro, conocimiento de. claro. A ver, brevemente, ¿verdad? Porque pues el tiempo, dada la lección inaugural, pues nos está quedando un poco corta, ¿verdad? Pero vamos a preguntarle a usted sobre un desafío. ¿Cuál considera usted que podrían ser el principal desafío para usted sobre la migración acá en Guatemala? ¿Cuál les considera usted que es el más importante o el más trascendental desafío sobre la migración acá en nuestro país? Em, Uno de los desafíos que nosotros tendríamos, y de hecho yo laboro para una institución de gobierno, es no contar con todo eh, la línea de conducción a la protección de los derechos de estos menores o de NNA en contexto de migración. Dígase los que vienen de tránsito, los extranjeros, que son quienes sufren más vulnerabilidad, así como las personas retornadas también, que es en este contexto, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Digamos las limitaciones institucionales que se tienen, ¿verdad? Sí. Licenciada, perdón, maestra Valdivieso, le comento que muchos de los correos fueron encontrados en la parte de spam o no deseado. Entonces, por si usted y de los demás compañeros pudieran checar en esta parte de su correo, probablemente allí es que les llegó la información. Ahora bien, gracias compañera Cintia por la información también que Gracias a usted usted. nos proporcionó.
Vamos ahora a consultar una última opinión al compañero Giovanni Mayen. ¿Está por acá? Vamos a ver, el compañero Giovanni se encontrará por acá o únicamente dejó encendida su sesión por ahí. ¿Alguien voluntario que quiera participar? Buenas ¿Puedo? noches. Buenas noches, Wanda. Gracias por Bien, participar. mucho Us- gusto. Igualmente, ¿usted me podría compartir cómo considera que nosotros desde nuestros espacios profesionales podemos proteger los derechos humanos de las personas, de los niños y de las personas en movilidad o pues en situación migrante? Muchas gracias. Excelente pregunta y me parece una oportunidad para abrir aguas. Importante que nosotros mismos trabajemos en nosotros desde la perspectiva profesional, desde nuestro autocuidado, nuestras limitaciones, y en cuenta este diplomado pues calza muy bien. Es importante que trabajemos con autoconciencia de cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras limitantes y fortalezcamos, porque es muy, muy necesario poder dar una atención, una asistencia, una referencia, una gestión con bastante empatía, comprendiendo de quién partimos, quién la necesita. Desde los espacios que nosotros trabajamos, es en la formulación de proyectos, entender quién es ese otro, el niño, la niña, desde sus diversos matices y contextos, poder tener ese acercamiento, esa calidez, esa mirada. Creo que eso es lo esencial. La protección, como lo decía la colega, es fundamental, es un reto que tenemos todos en común, Estado y no Estado, cooperación, sociedad civil y los mismos protagonistas de este drama migratorio, pero esencialmente hoy puedo decir desde mi perspectiva profesional y activa en el terreno que el tema de trabajar en nosotros mismos, nuestro autocuidado, nuestro profundizar en ir en búsqueda de respuestas más profundas, y este es un espacio ideal, ¿verdad? Entonces, eso creería que es. Muchas gracias, Excelente. feliz noche. Muchas gracias por su tan acertado comentario. Sin duda alguna es importante empezar con tener clara esa conciencia, ¿verdad? De a qué personas nosotros vamos a atender, de qué personas son las que están padeciendo estas problemáticas y muchísimos más elementos que justamente este primer módulo nos va a brindar. Si nosotros no manejamos los conceptos de una forma, digamos, práctica o de una forma práctica, pero a la vez técnica, probablemente nosotros no vayamos a atender de una forma eficiente a estas poblaciones. Y es por eso que nosotros vamos a tener distintos aspectos en la clase de hoy, como ya pues lo iniciamos haciendo. Enfatizar, ¿verdad?, la importancia de participación de estos espacios. Si bien es cierto, pues nosotros ya somos profesionales, pero el lugar que pues todos ustedes están ocupando hoy no se les asignó a otra persona, entonces tratemos de la medida de lo posible de tener esa participación activa y sobre todo pues de estar atento a las experiencias de todas las personas para que podamos poder conocer cómo ha sido la experiencia y sobre todo qué aprender unos de otros. Licenciada Alejandra Cacao, le comento que el licenciado está enviando acá el documento con los aspectos principales del diplomado. De igual forma pueden chequear en su bandeja de spam o no deseados, probablemente pues ahí tienen la información. A ver, para ir dosificando, digamos, el contenido y la participación, acá tengo, voy a anotar las participaciones de los colegas, Brenda Bues, el compañero Alexander Vega, Bencita Kashak, perdón. Y durante, la medida que nosotros vayamos abordando el tema, yo voy a ir mencionando sus nombres para que ustedes puedan también participar con base al contenido para que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Y también tenemos a la compañera Michelle Anneli.
De acuerdo. Entonces vamos a retomar el contenido de la presentación y yo les voy a dar la palabra a los colegas y las colegas en el transcurso, digamos, de este tema tan importante. Ok, pues ya transcurrida la actividad inicial, nosotros vamos a tener un marco teórico que no voy a profundizar en él porque pues el licenciado, el maestro, pues ya tuvo a bien abordar cómo es de que se constituyen los principales aspectos teóricos de estos elementos. Sin embargo, por esta línea ustedes podrían iniciar a identificar qué elementos deben de tener claros para la elaboración de su glosario. Identificar que pues la niñez y la adolescencia van de la mano, sin embargo tienen un enfoque totalmente diferente. Y vamos a preguntarle acá a la compañera Brenda Bueso. ¿Por qué considera usted que, si bien es cierto, son temas que se manejan juntos como NNA, ¿verdad? Que es la terminología que actualmente nosotros utilizamos. ¿Por qué considera usted que se debe de tener sumo cuidado en el tratamiento, por decirlo de alguna manera, o en la atención de los niños y de los adolescentes? ¿Está por ahí la compañera Brenda Bueso? Sí, muy buenas noches, mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Sí, me logra escuchar ¿Me porque podría indicar usted por qué considera que es desde entrecortado un sí, poquito? sí, se escucha entrecortado, no le logro escuchar bien. ¿Me escucha ahora? Sí, ahorita le escucho mejor. La pregunta acá es de que por qué considera usted que es importante que tengamos cuidado o tengamos esta diferencia en la atención a la niñez y a la adolescencia migrante, que si bien es cierto se trabajan en conjunto o la terminología es en conjunto, pero se debe de tener un enfoque separado. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, cada institución tiene su propio reglamento, tiene su propio proceso, hay rutas, ¿verdad? Y hay un protocolo nacional e interinstitucional. Pero, ¿por qué se debe de trabajar niñez y adolescencia quizá por separado? Todos sabemos que la niñez es la etapa de donde el niño empieza a experimentar y que todo lo que lo rodea es tan complejo, ¿verdad? Y no identifica realmente el peligro en sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque no es lo mismo que yo trabaje con un niño de 5 años y con un adolescente, con un chico que tenga 14, 15 años, donde ya el pensamiento, donde ya sus ideales, donde sus conocimientos son diferentes, ¿verdad? Ya conoce el chico, el adolescente, ya identifica y logra conocer el peligro en sí, ¿verdad? Mientras que un niño de 5 años no logra identificar esos peligros que le están rodeando, máximo en un camino tan complejo, tan peligroso que es el migrar, ¿verdad? Nos hemos topado en Fuerza Aérea Guatemalteca con niños de 5 años y es indescriptible poder decirlo con palabras, la forma en que ellos se expresan. No logran realmente identificar de dónde vienen, cómo están, aunque están muy bien, ellos saben identificar su nombre, su edad, sacan su documento y lo presentan, pero no logran identificar el peligro al que fueron sometidos. Entonces, hay que bajarnos al nivel de ellos. Nosotros los adultos y los que estamos cerca de ellos como trabajadores públicos tenemos que bajarnos al nivel de un niño, ¿verdad? Y de un adolescente también. Y por supuesto, y de un adolescente. Y todo esto en conjunto y en coordinación con cada una de las instituciones que conforman este complejo accionar, ¿verdad? Dentro Sin duda alguna. del trato migratorio. Sin duda alguna. Muchas gracias, licenciada. Gracias por su aporte. Sin duda alguna, creo que ahí está la clave. Con base a la práctica, nosotros identificamos aquellas necesidades que se tienen que llevar a lo teórico, a la investigación, a todos aquellos espacios donde se pueden proponer nuevas modalidades de atención, donde se pueden proponer nuevas rutas de abordaje para cada uno de los casos.
Sabemos claramente que cada caso es distinto, sin embargo, debemos de tener una homogeneización en cuanto a procedimientos para la niñez y adolescencia migrante. Acá podemos darnos cuenta, no voy a leer todos los conceptos porque no es mi intención, ustedes que nosotros vamos a tratar durante el módulo, principalmente pues la niñez, la adolescencia. Aquí encontramos una fracción en cuanto a por qué se debe de tratar, como bien mencionaba la licenciada, que pues es básicamente el constructo o la formación que ya se tiene con base a las distintas esferas de socialización. No podemos comparar todo aquel cúmulo que ya tiene pues un niño de 8 años a un adolescente de 15, 16 años, ¿verdad? Es acá donde encontramos estas pequeñas diferencias. La migración, muy bien explicado por el maestro Danilo. También encontramos acá movilidad humana como parte central para poder identificar cuáles son estas dinámicas, migración, movilidad humana, y pues un aspecto que nosotros vamos a tomar bastante en cuenta en este módulo son las causas estructurales, que si bien es cierto, él nos mencionó acerca de causas de una forma general, acá en Guatemala es importante hablarse de causas estructurales, dada la dinámica pues tan compleja y tan lenta que se ha dado de alguna manera para poder tratar este tipo de problemas. Entonces, para que ustedes vayan identificando estos conceptos para poder incluirlos dentro de su glosario. Recuerden que los glosarios van a ser conformados en grupo, entonces desde su expertise todos y todas tienen que aportar para que se consolide un mínimo de 30 conceptos de una forma creativa. Ustedes tienen que darle el plus desde su área, desde su intervención, cómo es que van a poder crear estos instrumentos. Acá tenemos determinadas cifras o aspectos a nivel mundial y regional. Es importante que si bien es cierto nosotros ubiquemos y entendamos cuál es el contexto nacional, también nos ubiquemos, ¿verdad? En cuál es el aspecto mundial y regional que manejamos sobre esta problemática como tal. Ustedes pueden ver básicamente acá que a nivel regional, las autoridades migratorias identificaron 18.300 niñas y niños provenientes del Triángulo Norte. La mayoría de estudios que pues nosotros podemos encontrar a nivel regional se centran pues por obvias razones, ¿verdad? En Centroamérica, y es que pues nuestros países que conforman el Triángulo Norte son los principales expulsores de niños y adolescentes. Más adelante nosotros vamos a poder darnos cuenta de cómo es que esta dinámica, de cómo estas causas estructurales empujan a todos estos niños y adolescentes pues a otros países que también corresponden y responden a perfiles muy específicos, es decir, segregación de familia, algunos ya están por allá, otros desean incursionar, las condiciones que tienen acá en los países que envían a estas poblaciones indirectamente, pero que de alguna forma pues también causan que ellos se movilicen. Tenemos acá en 2017 casi 9.000 niños, niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin documentos, fueron repatriados. El enlace de Guatemala a México es muy importante, dado que se tiene esa conexión como país que comparte frontera, ¿verdad? Es muy importante que ubiquemos esta cifra. Ustedes podrán cuestionar acerca de, pues, 2017 ya pasó cierto tiempo. Sin embargo, la parte más reciente sobre las cifras la quise dejar más adelante para que entendamos cómo es que cronológicamente se ha incrementado este tema y sobre todo, pues, que más niños, niñas y adolescentes incursionan en este viaje de riesgo y de vulnerabilidad, como bien lo indicó el maestro. Acá podemos leer, ¿verdad? Que a nivel mundial hay millones de niños en tránsito. Algunos tuvieron que abandonar debido a conflictos, pobreza, cambio climático, que pues es un elemento bastante clave que nosotros vamos a incursionar y que debemos de manejar, porque no solo es la atención per se de los niños y adolescentes que están en situación migratoria, sino también entender cuál es el trasfondo que cada uno de ellos maneja y del por qué tuvieron que salir de su país. Más adelante, pues como parte del módulo 1, vamos a también entender cuál es la diferencia entre pues una persona migrante y una persona refugiada, dado que pues ahora que yo he estado pues dentro del área de solicitantes de refugio y refugiados, es importantísimo que identifiquemos esta diferencia y más, pues que cada uno de ustedes y pues de nosotros estamos en espacios claves, ¿verdad? Y tenemos que identificar cómo abordar a cada una de estas poblaciones. Entonces, acá podemos ver pues estos elementos que son bastante generales. Y pues acá tenemos que prestar mucha atención a estas cifras. Acá pues ya nos vamos dando cuenta de cómo es que se van precisando estos engranajes que al final de cuentas están haciendo que este problema
vaya picando. Si bien es cierto, la pandemia, que es un elemento que debemos de considerar, la pandemia influyó en que los índices bajaran, pues por las restricciones que se tenían a nivel local. Sin embargo, se fue retomando en años posteriores o pues en meses posteriores a la pandemia. 2019, 33 millones de niños eran migrantes internacionales. 1 de cada 8 migrantes internacionales es un niño o niña. La tendencia es más alta en niñas y en adolescentes mujeres, para que lo tengamos presente y que también vinculemos, ¿verdad? Cómo es que va la vulnerabilidad acompañada pues también del género de cada NNA. También tenemos acá que los niños refugiados, que aquí ya vamos vinculando este tema porque no podemos tratar aislado el tema de migración con refugio, que pues va acá a la par, que si bien es cierto la dinámica es distinta, pero que también se puede, uno como profesional puede estar, digamos, expuesto a tratar este tipo de casos también. Entonces acá tenemos que los niños refugiados tienen 5 veces más probabilidades de estar fuera de la escuela que otros niños. Ok. Vamos a ver sobre las cifras específicamente en Guatemala y para esto voy a pedirle apoyo al compañero Alexander Vega. Acá tenemos, en cuanto a cifras muy puntuales, ¿verdad? Que más de 12,000 personas, entre ellas 3,000 niños y niñas y adolescentes han cruzado desde Tecunumán, Guatemala, a Tapachula, México, desde el 17 de enero de este año principalmente. Tenemos otros datos por acá, como que la pandemia, como tal y se los había mencionado, tuvo un efecto notorio en los registros de NNA aprendidos en las fronteras. Hubo un descenso del 73% en las detenciones de los niños y adolescentes guatemaltecos no acompañados. Y de igual forma este descenso se dio a nivel regional, porque pues hubo un descenso principalmente pues por las medidas que se tenían a raíz del COVID. Entonces ahora pues le consulto acá al compañero Alexander Vega, pues muy tratando de responder de una forma muy puntual, dado pues el tiempo que tenemos. ¿Cómo considera usted que ha sido la respuesta del Estado de Guatemala ante la crisis más reciente, es decir, post pandemia, dado que se incrementó digamos, la salida de niños y adolescentes de Guatemala a otros países? ¿Cómo considera usted que ha sido la respuesta del Estado de Guatemala en esta crisis migratoria? Muchísimas gracias, Juan Luis. Creo que de alguna manera el esfuerzo que hacen los compañeros profesionales en las diferentes instancias se sobrebordó, digamos, se cargó demasiado en cuanto a la demanda de los servicios. De alguna forma, pues se trató de responder de acuerdo a los recursos disponibles, pero hace falta más, ¿verdad? Yo creo que los enfoques y sobre todo la capacidad de respuesta hizo falta un poquito más de impulso. Sin embargo, creo que es de valorar el esfuerzo que hicieron los compañeros de las diferentes instancias para brindar ese acompañamiento y esa atención que los niños necesitaban para retornar y obviamente regresar con sus familias. Creo que eso es lo rescatable. Muchas veces las decisiones políticas no llegan en el tiempo, sin embargo, creo que como buenos servidores públicos tomamos la acción y la decisión de ir un paso más allá, dar ese plus que se requiere para poder solventar una problemática tan difícil como esta. Muchas gracias, Alexander. Y es que justamente lo que se menciona acá es muy cierto, es decir, debemos de tomar en cuenta que se tiene que analizar el momento en el que, bueno, acá podemos ver claramente, en el 2019 se tuvo una cifra récord en cuanto a las personas retornadas y demás. Ahora bien, tuvimos 2020 y 2021 con muchas restricciones que hizo que, digamos, todas estas juventudes, que todos estos niños y niñas estuvieron pues en sus países. Vino la apertura y nos podemos imaginar cuánto por ciento se incrementó, ¿verdad? Entonces es allí donde vemos que en efecto se pueden tener, digamos, muchos protocolos y muchas medidas, pero pues en ocasiones como estas que son de crisis como tal, pues no se dan abasto. Entonces es muy importante identificar justamente esto, los esfuerzos institucionales que se han dado, que son varios, pero que en efecto en muchas ocasiones dependen pues de decisiones políticas que no son a tiempo atendidas, pero que, por ejemplo, profesionales como los que están acá en este diplomado, IGM, SBS, PGN y demás, pues entran y hacen, digamos, desde su campo la atención a estos casos. Pero esta atención también viene
en tres momentos principales. El momento en el que salen, que pues podríamos mencionar la prevención como tal, que son determinadas instituciones las que se encargan de poder trabajar esta parte preventiva para que no salgan. Desde ACNUR, por ejemplo, también trabajamos con la parte preventiva de comunidades de acogida y guatemaltecos en riesgo para que no salgan del país a afrontar pues todos estos riesgos. También está el segundo momento, que es la atención total que se tiene cuando vienen, digamos, determinados flujos migratorios y pues que también guatemaltecos inician el recorrido hacia otro país. Y está un tercer momento, que es cuando se retorna. Cada uno de estos momentos requiere de una metodología específica que sin duda alguna pues ya están implementadas en varias instituciones de acá del país, pero que se debe de tener ese enfoque en todo momento de derechos humanos, de derecho, de respeto a las diferencias principalmente, porque se han tenido muchos casos en donde, pues desde niños y adolescentes, por ejemplo, un elemento bastante específico, se tiene ya cierta tendencia a una sexualidad no definida o que se está como en un punto de exploración. Incluso estos pequeños elementos o aspectos se deben de tomar en consideración en los distintos escenarios que nosotros tengamos institucionalmente hablando, porque se le suma, digamos, todo el trauma que implica emprender este viaje a otro país con personas desconocidas, porque un gran índice de personas, de niños y adolescentes viajan sin personas cercanas, ¿verdad? Lo cual los expone a tener más riesgo, más peligro, más vejámenes, ¿verdad? Con las personas que se encuentran en el camino y podemos verlo, un claro ejemplo, con el crimen organizado, como lo es en el límite fronterizo de México, con distintas maras que están ya organizadas y que su principal objetivo es perpetuar los grupos de flujos migratorios. Ahora bien, para entrar ya en materia sobre las causas estructurales de los flujos migratorios, a mí me gustaría contar con la participación de la compañera Belencita Cachaj. ¿Está por acá? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me podría mencionar cuál es, bajo su perspectiva, una de las causas estructurales que tenemos que hacen que estos flujos migratorios crezcan sustancialmente y principalmente en niños y adolescentes? Sí, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy viendo que este diplomado está muy interesante. Quiero contarle que soy psicóloga. Trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social del Departamento de Totonicapán, donde podemos ver mucho esta causal, ¿verdad?, de la migración de niños, de niñas y adolescentes. Sabemos que hablando de psicológicamente, pues la niñez y la adolescencia son etapas del desarrollo de un ser humano que son muy importantes porque es donde empiezan a aprender los niños alrededor de ellos, su contexto, aprenden de ello y los adolescentes pues están buscando una identificación, un desenvolvimiento, hay cambios en su mente, en su cuerpo, a nivel social y es un momento en el que están en las manos de cualquiera, ¿verdad? Así como usted decía, en este momento, cuando llegan a algún lugar de estos en el camino para Estados Unidos, más que todo, a las maras pueden ser captados por estos grupos y ser un adulto luego, un adulto que no es bienvenido en la sociedad. Ahora hablando sobre lo que son las causas estructurales, básicamente es la pobreza en la que puedan estar las familias y esto es uno de los factores que también dentro de mi trabajo se pueden ver, ya que el Ministerio de Desarrollo Social pues ha estado estructurado para velar y prestar la protección social a las familias en pobreza y pobreza extrema. Una de las situaciones que se pueden ver en las familias y que he visto personalmente en las familias de nuestro departamento es que la economía es muy mala en las familias y lo único que piensan los padres principalmente es demandar a sus hijos para que puedan tener un ingreso económico. También la división de las familias cuando ya no está el papá o la mamá también puede haber este pensamiento en los jóvenes de mejor tal vez poder tener una mejor vida o una mejor calidad de vida en otro país. Eso es lo que
nosotros podemos darnos cuenta de las causas estructurales de lo que es la migración de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por sus aportes. Considero que sí, el enfoque que uno tiene que brindarle a este tipo de problemas tiene que ser integral, y considero que pues acá cada uno desde su disciplina justamente tiene esa perspectiva. La psicología, trabajo social, abogacía y muchas otras disciplinas que convergen en la atención de este tipo de casos. Y justamente lo que usted mencionaba es muy importante, es decir, no solo se trata de analizar casos individuales de niños y adolescentes, sino también analizar estas perspectivas familiares y comunitarias que pues dada pues la atención o no del Estado pues tienen este tipo de consecuencias. Dentro del glosario lo que se pretende también es esto, que las distintas disciplinas y perspectivas converjan en un punto y decidan, bueno, pues este concepto puede ser, este otro concepto tal vez no, y es ahí lo interesante que nosotros queremos como una base principal para que ya cuando hagan un estudio de casos y cuando hagan ya la propuesta al final del módulo 3, todos los conceptos que ustedes manejen, pues ya sean como conversados, dialogados y sobre todo pues homogeneizados para cuál es el uso correcto que se debe de tener en las intervenciones que tengamos. Ok, ahora continuamos. Tenemos dos tipos de causas estructurales como tal, ¿verdad? Tenemos en un primer momento los problemas, las que son por problemas sociales. Acá tenemos en un primer momento la ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto. Tenemos claros ejemplos, por ejemplo, en los Andes y en la Amazonia, donde no existen servicios o no existe una estructura estatal como tal. Las comunidades están organizadas, sí, pero no existen todos estos servicios. Entonces, las comunidades a través de estas organizaciones comunitarias, pues también ya tienen muy normalizada la migración de adolescentes principalmente. Y es ahí donde también se prevén que ante la ausencia de estructuras estatales hay fenómenos, por ejemplo, como el narcotráfico, donde pues también se reclutan a jóvenes, a señoritas para que pues incursionen en las estructuras propias como tal, o pues también puedan ser como, en el caso pues de las adolescentes, de como ser recluidas para satisfacción de determinados factores que pues tenemos bastante claros. En el segundo momento, pues tenemos que otra causa social puede ser la deficiencia o ausencia de los servicios básicos en educación, salud y justicia para la población local, que es parte de un conflicto que acá pues es un conflicto, no debemos de entenderlo como un conflicto de choque entre dos países o de dos pueblos como tal, sino de conflicto en cuanto a la no satisfacción de necesidades básicas que se tienen. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que si hay un pueblo o hay alguna comunidad que no tiene la suficiente cobertura en salud y hay una crisis de salud en todas las mujeres, por ejemplo, pues adolescentes y niños pues recaen en esta dinámica de poder salir, de poder migrar y poder encontrar otras soluciones para poder cubrir las necesidades básicas. En un tercer momento tenemos, voy un poco rápido por la cuestión del tiempo, pero pues yo con gusto les puedo compartir el material y voy a asignar otras lecturas complementarias para que podamos estar en sintonía todos y que podamos tener pues todos los elementos principales unificados. En el momento 3 tenemos que puede también ser causa de un modelo de desarrollo aplicado y defendido por el gobierno central, que es excluyente, que no hay que tomarlo literalmente como el Estado que se tiene como tal, sino la estructura que se ha venido trabajando por años. Es decir, nos podemos remontar hasta la conquista y demás otras dinámicas que se perpetuaron y que hacen que haya una desigualdad en cuanto al manejo de los recursos como tal. Ahora bien, por causas sistémicas como tal, acá ustedes pueden dar cuenta que son 3 oraciones bastante cortas, pero el trasfondo de estas es impactante y son de las principales que generan que pues los niños y los adolescentes salgan de sus comunidades en busca de oportunidades o de otras dinámicas que les permitan la realización como tal o únicamente de la subsistencia de sus núcleos familiares. La cultura del consumo. La cultura del consumo no hay que verla únicamente como cuando se tiene la capacidad adquisitiva de poder ir e invertir en determinados bienes, sino también el consumo por supervivencia, es decir, si no tengo lo necesario para poder tener una vida digna o si mis hijos no tienen esta cobertura para poder lograrlo, la lógica me indica que, bueno, tengo que salir de mi zona y poder ir a conseguir los recursos para poder justamente cubrir
las necesidades básicas a través del consumo en alimentos, consumo en pues la cobertura de educación, salud y demás. Entonces es muy importante de que nosotros identifiquemos cómo es de que el consumo de una manera pues bastante axiológica nosotros podamos verlo, que no solo es el consumo de los bienes, sino es el consumo que también necesitamos hacer para poder cubrir las necesidades básicas. En un segundo aspecto también tenemos la presencia de beneficiarios excluidos. Y acá quiero que pongamos bastante atención. Esta premisa básicamente nos indica que cuando vienen, por ejemplo, empresas transnacionales o vienen complejos pues extranjeros, uno dice, bueno, pues sí se generan bastante fuente de ingresos. Sin embargo, acá lo que tenemos que analizar es qué tanta sostenibilidad tienen estas fuentes de ingreso. Por ejemplo, call center sí contrata pues a bastantes jóvenes en edades productivas, pero ¿qué pasa después de? Entonces, los beneficiarios externos básicamente tienen como dinámicas muy establecidas, donde pues ellos son única y exclusivamente los que se benefician de, pero que instrumentalizan en muchas ocasiones, por ejemplo, a jóvenes con mucha fuerza y mano de obra barata, pero que al final de cuentas esto no es tan sostenible y se vuelve a incursionar en un ciclo que causa la migración como tal. En un tercer momento tenemos las limitaciones de las autoridades del Estado para aplicar los tributos recolectados. Esto suena como que si estuviéramos hablando de historia, pero básicamente es la distribución de los recursos que se recolectan a través pues de los distintos impuestos, si queremos verlo de alguna manera, o de cómo están instaladas pues las estructuras que tenemos acá en el estado de Guatemala, principalmente en aquellas localidades donde digamos no existe una estructura estatal que respalde los procesos pues democráticos de, por ejemplo, de COCODES o de comités, que al final de cuentas hemos visto casos muy exitosos de comunidades que han logrado la sostenibilidad a través de la organización y del respaldo de estas estructuras. Pero si no existe un respaldo estatal como tal, nosotros pues venimos y nos cuestionamos acerca de qué tan objetivo, sobre todo de qué tan legítimo pueden ser estas estructuras. Ahora bien, dado el tiempo, nos quedan aproximadamente como 15 minutos, ¿verdad? Entonces, una pequeña intervención de la compañera Michelle Anneli. Ella levantó la mano, pero pues ahora es el Ande. momento para que participe. De Buenas, acuerdo. buenas noches, aquí Buenas estoy. noches, mucho gusto, ¿cómo está? Gracias por su pronta respuesta. Nosotros pues analizando todas estas causas estructurales, ¿usted considera que de alguna manera nosotros a través de esta formación que estamos teniendo en este diplomado, por ejemplo, logremos atender a estas causas estructurales o de alguna manera podamos dar como tratamiento a las consecuencias de estas causas estructurales precisamente en el fenómeno migratorio? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, nosotros como migración lo que estamos haciendo es concientizando a las personas para no migrar. Entonces, a través de esta pues, plataforma que nos han brindado, pues nosotros vamos a construir lo que es una formación para que nosotros sigamos concientizando a las personas para la no migración, ¿verdad? Incluso niños, jóvenes, ¿verdad? Adultos. Y pues nosotros lastimosamente nos topamos con cada persona que nos dice, bueno, mañana voy de regreso, ¿verdad? Pero nosotros venimos y decimos, no, ¿verdad? Gracias a Dios usted vino a salvo, vino aquí y está vivo, está bien, ¿verdad? Pero nosotros, yo pienso que sí nos va a servir mucho para pues la nueva era, ¿verdad? Que no vuelva la gente a migrar. Muchas gracias y sin duda alguna entender la complejidad de la dinámica migratoria es muy difícil. Dado, ahí hay una cuestión gramática bastante fuerte, entender la complejidad, pero sin duda alguna es bastante desafiante el que nosotros podamos situarnos en el lugar de las personas que deciden migrar y entender cuáles son las causas que a ellos y a ellas pues las empujan a salir de su país. Pero sin duda alguna el salir vivo de este tipo de experiencias es una cuestión también que se debe
de atender conjuntamente con los procedimientos que institucionalmente cada uno tiene, sin olvidar pues esa humanidad que debe de ir en cada una de las atenciones que nosotros tengamos. Ahora bien, respecto a las características de la niñez y adolescencia migrante, aquí creo que ya me pasé. Ok, voy a hablar de esto de una forma rápida, sin embargo, acá pueden ustedes ir identificando hay algunos conceptos que pueden incluir al final de su glosario. Vamos a tener una entrega preliminar del glosario que va a ser en la segunda sesión. Entonces, yo también les recomiendo, ¿verdad? Que no vayan a dejar pues el trabajo de último, dado que, como les mencionaba, vale 30 puntos esta primera parte. Las principales características del movimiento de la niñez migrante como tal, ¿verdad? No es de niños y adolescentes como tal, sino del movimiento global. Podemos mencionar carencia de protección básica integral. Sin duda alguna esto va a prevalecer, dado que no se garantiza, digamos, no hay un Estado que asuma responsabilidades en el tránsito. Es decir, bueno, si un niño viene del Salvador, por ejemplo, en el trayecto fronterizo y en el trayecto de más, es muy difícil que un Estado pues asuma la responsabilidad hasta que llega, por ejemplo, en límites fronterizos como tal, que se encuentra la atención inmediata, por ejemplo, como de acá tenemos del Instituto Guatemalteco de Migración, entidades como el Refugio de la Niñez que atienden a los flujos migratorios que vienen en un primer momento. Sin embargo, acá nada nos asegura que en el trayecto se tenga protección básica integral que constituyen todos los derechos de los niños y de los adolescentes. Es muy complicado el que nosotros pretendamos tratar de que esto se logre, dado que pues existen múltiples rutas, múltiples puntos ciegos en los que pueden pasar las y los adolescentes y niños. Entonces es una cuestión bastante utópica, sin embargo es una de las características que define los movimientos de la niñez migrante. También tenemos que existe un aumento en la tendencia de personas menores de edad migrantes no acompañados por familiares, que era lo que se les mencionaba anteriormente, que bueno, si voy con una tía o voy con un hermano adulto, pues tengo, pues tal vez no la certeza, pero como niño, como adolescente puedo sentirme hasta cierto punto pues más protegido, a diferencia que pues yo con mis 10 años pues vaya incurriendo este desafío y recientemente salió en Primer Impacto, que pues este noticiero bastante conocido, que iban dos niñas, una de 7 y de 6 años, que venían desde Honduras y ya estaban ubicadas, digamos, en la frontera que divide México y Estados Unidos. Podemos imaginarnos que tuvieron que ellas que pasar en este trayecto. Sin duda alguna, nada nos garantiza de que, pues tal y como lo menciona arriba, esta protección integral esté intacta, ¿verdad? Se exponen a múltiples vejámenes y a múltiples agresiones que pues van implícitas con el trayecto que se asume como migrar. En un tercer momento tenemos que las leyes creadas para la eliminación del trabajo infantil, al parecer, déjenme ver que no logro leer todo esto, al parecer han surtido efecto, puesto que en este grupo está presentado dificultades para obtener un trabajo remunerado. Sin embargo, esto crea una situación crítica, ya que al no obtener una posibilidad laboral, tampoco estudian y terminan por incorporarse a actividades que complican su condición infantil adolescente y así comprometen sus derechos humanos. Esto principalmente va enfocado a cuando se incursiona en este flujo migratorio y se dan momentos estacionarios en otros países, por ejemplo, que vengan del Triángulo Norte y que pasan acá por Guatemala y se sitúen en México. También cómo es de que se va normalizando este tipo de dinámica de trabajo infantil, que al final de cuentas pues no se cubre con las satisfacción de necesidades de esta población tan vulnerable y que lejos de eso complica más la situación de niñez y de adolescencia, porque pues ya se está asumiendo que están en una fase como preparada para poder asumir este rol laboral, lo cual pues sabemos que no es así, dada pues el trayecto que se tiene que dar de niñez, adolescencia y pues luego adultez, acompañado pues de una red de apoyo, ¿verdad? Entonces acá también nos podemos encontrar cuáles pueden ser estas características principales del movimiento de la niñez migrante. Ahora bien, a esto sí quiero que le pongamos bastante atención. Principalmente, pues están dos tipos de flujos migratorios de niñez y de adolescencia que nosotros vamos a encontrar. En un primer momento están los NNA centroamericanos, que son detectados en condiciones de detención o al interior de los mismos flujos migratorios, flujos migratorios regionales, perdón, y niños y niñas y adolescentes del sur de América Latina que migran con dirección hacia el norte del continente.
Es decir, situándonos aquí en Guatemala, nosotros vamos a encontrar estos dos flujos migrantes principalmente. Los NNA centroamericanos que vienen y que pues últimamente se ha dado mucho esta dinámica de que me entrego en la frontera para que pues posteriormente yo sea entregado con un familiar, o los niños que vienen pues solos dentro de estas caravanas, por ejemplo, que se han dado pues recientemente o que se dieron, y que al final de cuentas pues las caravanas vienen y como son movimientos tan dinámicos, nadie garantiza que este grupo vulnerable pues vaya con una especial atención, si lo queremos ver de alguna manera, sino que pues al final de cuentas afronten las mismas necesidades de los flujos migratorios mixtos. Ahora bien, esto va de la mano con los escenarios, es decir, qué escenarios nosotros podemos tomar en cuenta sobre estos flujos migratorios. Principalmente tenemos personas menores de edad, de emigrantes que se quedan en el país de origen. Lo que les mencionaba, si veo que pues mi familia no tiene cómo poder satisfacer estas necesidades, pues yo asumo este rol de jefe o de cabeza de familia y pues me voy a otro país para poder encontrar pues mejores oportunidades, aún yo pues teniendo tan solo 14 y 15 años de edad. Tenemos también niños, niñas y adolescentes propiamente migrantes, que pues son los que se les menciona, ¿verdad? Que van solos sin ninguna red de apoyo, sin ningún familiar cercano y que pues por ende se exponen más a poder tener como más vejaciones en cuanto a sus derechos. También tenemos acá hijos e hijas de migrantes nacidos en el país de destino. ¿Cómo funciona esto? Como les mencionaba. Voy, me entrego en la frontera, me entrego, digamos, en el aeropuerto y pues ahí las autoridades migratorias ya me pondrán en contacto con familiares cercanos. Es lo que se cree en muchas ocasiones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que pues en estos centros de detención de niñez y adolescencia, pues las condiciones no son las mejores. En el año 2020, si no mal recuerdo, se dio el caso pues de niños guatemaltecos que fallecieron dentro de estos centros de detención. Entonces, las condiciones ahí tampoco son las idóneas y no garantizan que al final del día pues van a poder ser acercados pues a sus núcleos familiares o a los familiares que tienen pues en otro país. Ahora bien, antes de poder, bueno, voy a mencionar rápidamente los desafíos, que esta parte pues la voy a abordar el otro martes con el marco jurídico internacional, regional y nacional. Los desafíos para la niñez y adolescencia migrante es son sumamente amplios, es decir, acá podemos mencionar desde la limitación o desde el desafío que se tiene para poder incursionar en la educación formal, hasta la atención de salud, seguridad alimentaria, trabajo infantil, violencia sexual, que es tan común con las personas adultas. No nos podemos ni siquiera imaginar qué tanta vulnerabilidad tienen pues las niñas y las adolescentes que van, por ejemplo, no acompañadas, ¿verdad? Sobre este fenómeno de la violencia sexual. El trabajo infantil, tal y como se les mencionaba, en muchas estructuras delictivas conforman y reclutan a este tipo de población para ser serviles en cuanto a sus estructuras y pues van de camino pero se quedan instauradas porque pues si no es así amenazan con la muerte y no solo él sino también por ejemplo del país de origen, que en muchas ocasiones están ubicadas, que estas redes están tan bien ubicadas que tienen la capacidad de poder identificar a familiares y demás de niños y adolescentes que están en tránsito. Trata de personas también es una cuestión muy común que se da, que al final de cuentas, digamos, es un tema muy poco tratado sobre medios de comunicación y demás, pero que sabemos que es un fenómeno que también va implícito dentro de la migración. En muchas ocasiones ya no se vuelve a saber ni de niños ni de adolescentes que emprendieron el viaje y pues también es un punto al que se le tiene que prestar atención. Ahora bien, si tienen algún espacio para alguna pregunta o comentario, en lo que yo voy a postear el link de asistencia y el link para que ustedes puedan llenarlo sobre lo que explicaba el licenciado Alfonso de formación, es decir, va el link de asistencia y el link como de evaluación formativa del día de hoy. Sí, licenciado, levantó su mano. Sí, rapidito. Solo para agregar algo con respecto a cuestión de forma del diplomado. Por favor, revisen sus correos en el spam. A quienes no recibieron el correo y díganle a sus compañeros que no estén acá
que revisen sus correos en el spam o no deseado, porque a muchos les llegó ahí el correo. De cualquier forma, para quienes estén acá, el listado de asistencia de hoy y esta evaluación formativa me ayudará para cuadrar el listado de los que invitamos, y a ustedes les voy a volver a enviar en el correo la carta de consentimiento y el plan de estudios. En el plan de estudios pueden revisar en el cuadro los 3 tiempos de planificados para el curso, lecturas sugeridas, el tiempo del docente y la evaluación formativa que se realiza después del curso. Entonces, por favor, para que tengan eso pendiente ahí, que igual ustedes, como lo voy a volver a enviar de forma masiva, puede que les llegue de nuevo correo no deseado o spam. Solo para que estén atentos, voy a estar mandando el correo en estos días. Con respecto a lo del trabajo del glosario, como lo mencionaba el licenciado, esto es en grupo. Los grupos los vamos a estar armando media vez todos los participantes me hayan enviado su carta de consentimiento. Para que estemos seguros de que van a continuar y que no vayan a interrumpir el trabajo de sus demás compañeros, que no se vayan a quedar a mitad del curso, porque desde ya, desde que armen sus grupos, tenemos que ir viendo la propuesta que se va a entregar al final del curso. Ustedes saben, tanto como nosotros, que una propuesta no se hace en 5 días, no se hace en 2 semanas, no se hace en un mes incluso, sino que vayan planificándola desde ya, que el glosario sea parte de su propuesta, que todo lo que vaya diciendo el licenciado Juan Luis vaya formando parte de su propuesta, entonces vayan teniéndolo en mente. Sin más que agregar, les agradezco a todos por su participación y por el tiempo que me dio ahorita el licenciado para poder hablar. Aquí los voy a estar viendo los martes. Mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Sí, cualquier duda, pues yo también voy a quedar a la orden de ustedes para que podamos ir solventando cualquier inquietud pues de forma en cuanto pues a la metodología. Y miren, el link que les pasaron de asistencia hoy en la lección inaugural es totalmente diferente al que les voy a pasar el día de hoy, dado que pues como les mencioné, voy a enviar estos links de asistencia en medio de la clase, al final de la clase, para que podamos ir identificando, ¿verdad? Pues esa asistencia que sea recurrente. Miren, acá yo me pude dar cuenta de los comentarios que están escribiendo en el chat, y si ustedes pueden detenerse a leerlos, realmente pues son aportes bastante buenos. Considero que pues hoy pues el tiempo no nos favoreció, pero acá podemos ver bastantes aportes que pues ya vamos a tener estos espacios de discusión en las próximas sesiones para poder entender un poco más, y sobre todo para compartir estas experiencias desde los distintos espacios, porque aseguro que cada uno de los que estamos acá pues tiene un antecedente pues diferente, y sobre todo pues que esta experiencia puede sumar a que nosotros construyamos estas propuestas que ustedes van a bien, valga la redundancia, proponer al final del diplomado. Sí, licenciada María André. Muchas gracias, licenciado. Qué gusto saludarlos a todos. Solo quisiera agregar un daño colateral que no se ve visible como efecto de la migración, y es respecto a las prácticas irregulares con fines de adopción. Muchas madres gestantes con la intención de migrar a los Estados Unidos aún, y tenemos datos, ¿verdad? Poco registrados, pero sí hay incidencia de esas madres gestantes que con fines de poderse movilizar a otro país se están desvinculando de manera irregular de sus hijos. Prácticas pues que ya no deberían de realizarse, que son poco visibilizadas, pero que con fines de migrar aún se están realizando. Gracias, licenciado. Al contrario, muchas gracias a usted por su aporte, y sin duda alguna, considero que el hablar sobre causas y consecuencias de la migración como tal, nosotros podríamos hablar todo un año, ¿verdad? Sobre un diplomado anual sobre esta problemática, porque abajo de determinados problemas existen más problemas. Entonces, es importante tener esta amplia perspectiva para que juntos vayamos identificando cuál es la relevancia y el papel que nosotros tenemos en este problema, que día a día convivimos con él, y sobre todo pues que atendemos. Ahora les acabo de enviar el link de asistencia número 1. Entonces, ahora les voy a enviar la evaluación formativa de la sesión número 1, ¿verdad? Que es esta, que es totalmente diferente al listado de asistencia. Licenciado Alfonso, perdone, este link que yo acabo de compartir fue el que se les compartió para la sesión inaugural. Vamos a esperar a que nos responda.
El licenciado. Es el mismo link, licenciado. Ok, entonces no se preocupen. Lo que va a ser diferente o adicional va a ser el link que les voy a mandar ahorita, que es la evaluación formativa de la sesión 1, donde ustedes básicamente van a plasmar qué es lo que ustedes pues aprendieron el día de hoy. Les recomiendo que las vayan haciendo pues de una vez, porque si no pues al final se les puede acumular. Y acá se confronta, por ejemplo, la actividad diagnóstica que hicimos al inicio. Yo la voy a confrontar con el formulario de evaluación formativa sesión 1 para identificar, ¿verdad?, su permanencia durante la sesión del día de hoy. Las preguntas que surgieron en la sesión del día de hoy, vamos a hacer el ejercicio de que antes de iniciar la lección del otro martes, vamos a abordarlas, ¿verdad?, para tener este espacio de discusión y que no únicamente se quede con la socialización de información y nada más, ¿verdad? Lo que queremos también es que sea ese diálogo fructífero que al final de cuentas es el que nos va a llevar a poder tener todos estos insumos para los estudios de casos y las propuestas al final del diplomado. Entonces, las preguntas que ustedes tengan por allí o los comentarios que ustedes quieran hacer sobre esta sesión como tal, las vamos a abordar al inicio de la sesión número 2 el siguiente martes. Y ya con los grupos conformados, vamos a dar indicaciones para que en la siguiente sesión ustedes puedan tener ya un avance preliminar de los glosarios. Recuerden que debe ser de una manera creativa, de una forma también que no olvide lo académico, ¿verdad? Lo técnico y lo científico, y que nos permita tener todos los insumos bastante claros para poder elevar a los siguientes módulos de una forma eficiente y profesional, como yo sé que cada uno de ustedes pues lo son. Entonces, no sé si previo a que pues nos despidamos existe alguna duda puntual sobre la cuestión pues metodológica. Y si no, pues hasta acá podríamos terminar. Les agradezco mucho su atención, su tiempo y pues la participación bastante clara que se ha tenido. Entonces, tengo pues de aquí algunos nombres apuntados de las personas que pues no respondieron el día de hoy para poder iniciar con ellos la próxima clase, ¿verdad? El formulario me parece que está abierto, licenciada Tania. Se los tengo abierto de aquí hasta el día de mañana, a las 6 de la tarde. Ok, entonces para que también tomen su tiempo, ¿verdad? Y que no lo dejen a último momento, porque imagínense que si estuvieron en toda la sesión, participaron y que tal vez pues se nos olvidó llenar el formulario, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que podemos intentarlo como que no asistieron, pero pues es mejor tratar de hacerlo de una vez. Es un formulario bastante rápido, entonces yo las y los insto a que lo puedan llenar de una vez. Si no hay ninguna otra pregunta, pues quedamos hasta el siguiente martes. Un gusto poder compartir con ustedes y nos seguiremos viendo. Que nadie vaya a migrar de canal. Nos vemos. Feliz noche. Muchas gracias, feliz. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Bien. migraré. Bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias, que estén muy Feliz noche bien. a todos. Descansen. Migraré. Feliz noche. Ay, cuídense mucho, gusto saludarte, Juan Luis, igual Alfonso. Gracias, Bendiciones. Alexander. Igualmente, que estén muy bien. Hasta Muchos luego, compañera. éxitos, Buenas que noches. descansen, buenas noches. Saludos a la tierra más bella, Altaverapaz.